Bueno, reviso algunas cifras ciertamente muy interesantes respecto del comportamiento de la producción de hidrocarburos en nuestro país en los últimos años. Vaya, cuánto han cambiado las cosas, ¿ah? De ser un país importador, poco a poco estamos pasando a ser un país exportador de hidrocarburos. Se está diversificando las materias primas, se está en un trabajo de industrialización en Bolivia, aquello que parecía tan distante hace 10 años atrás. De repente se está viviendo los 10 años más importantes de la historia de YPFB, decía el ministro de Hidrocarburos hace algunos días, y parece serlo. Pasar en la renta petrolera nada menos que de 4.500 millones de dólares en 10 años, entre 1985 y el año 2005, pasar a 32.000 millones de dólares desde el 2006 al 2015, en 9 años. Definitivamente muestra que evidentemente el tema de los hidrocarburos va muy bien. ¿Desde qué momento? Desde el momento en que los hidrocarburos vuelven a manos bolivianas, desde la nacionalización de los hidrocarburos en el país. Las cosas van bien y ha permitido sostener a la economía de nuestro país aún en los peores momentos de crisis internacional. Este año ha sido duro con el precio del barril de petróleo, que ha sido bastante disminuido. Alguito va a elevar el próximo año, pero el haber procedido ya en un emprendimiento de industrialización, de exportación por parte de nuestro gobierno, por parte de nuestra empresa YPFB, le está permitiendo tener al Estado el sustento necesario y la fortaleza necesaria para enfrentar momentos de crisis. Hoy vamos a hablar precisamente de aquello aquí en Hora 23. Sean ustedes bienvenidos, amigos de todo el país. Buenas noches, Paola. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches, amigos. Bienvenidos a un programa más de Hora 23. Cuando hablamos de hidrocarburos, de por sí nos viene el nombre de esa empresa que tú nombrabas, Víctor Hugo, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Esa empresa que hace unos días atrás celebraba justamente 80 décadas desde su fundación. 80 años, 8 décadas. Desde su fundación, exactamente. Y además 10 años de su nacionalización. Grandes avances en este último tiempo. Fue creada posterior a la Guerra del Chaco. ¿Recuerdas un poco de su historia que la hemos escuchado anteriormente? Un 21 de diciembre de 1936 y hasta el día de hoy los avances que tenemos que recordar y de los cuales vamos a hablar en este programa son bastantes. No, sin duda. YPFB sin duda se ha convertido en un protagonista principal de la sostenibilidad económica de nuestro país por estos días. Hablaremos también, obviamente, de esta gigante empresa. Vamos con la siguiente producción para iniciar el programa. ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. El tema de hoy estará centrado en los hidrocarburos, en el crecimiento y la proyección que se tiene para el año 2017. Tema en el que usted va a poder participar mediante nuestras redes sociales, mandándonos sus comentarios y sus opiniones. Hora 23 en Facebook, @Hora 23 en Twitter. Acompáñame a ver las publicaciones de hoy. Hidrocarburos, crecimiento y proyección. La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, cerrará una década histórica en la cual consolidó la industrialización del sector de hidrocarburos. De acuerdo con el ministro de Hidrocarburos y Energía, uno de los principales resultados durante los últimos 12 meses es haber extendido el servicio de gas a domicilio de 40.000 instalaciones a más de 3,5 millones. Mediante un ambicioso programa de inversiones, el Estado pretende convertir a la nación andino-amazónica en el corazón energético de Sudamérica en la próxima década. Ya pasaron 10 años desde la nacionalización y hubo muchos cambios para bien en todo este tiempo. De hecho, la empresa estatal YPFB recuperó la propiedad de aquellos hidrocarburos producidos. El 1 de mayo de 2016 se recordó 10 años de la promulgación del Decreto Supremo número 2871 de nacionalización de hidrocarburos Héroes del Chaco. Entre los principales logros de esa medida, Bolivia, a través de su empresa petrolera nacional Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, recuperó la propiedad de los hidrocarburos producidos. Antes de esa medida, las empresas petroleras decidían dónde vendían y determinaban las condiciones de venta de los hidrocarburos. Sin embargo, a partir del 2006,
Es la estatal YPFB como dueña de la producción la que decide el destino y las condiciones de su comercialización. Mediante este decreto también se recuperó la propiedad mayoritaria del Estado en las empresas que habían sido capitalizadas. Esto es importante porque al ser actividades encadenadas adoptan un carácter estratégico y es el Estado el que puede decidir el desarrollo del sector en toda la cadena de valor. No obstante, a la fecha las empresas YPFB Andina y YPFB Chaco no han podido realizar descubrimientos de reservas de la magnitud de Sábalo o San Alberto en Tarija, como lo hicieran YPFB a inicios de los años 90. Un tercer punto a considerar de la norma promulgada hace 10 años es que obligó a las empresas petroleras a renegociar sus contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, otorgándoles un plazo de 6 meses para la adecuación. En octubre de 2006 se suscribieron 44 contratos con todas las empresas petroleras que operaban en Bolivia, sin que ninguna empresa petrolera se fuera del país. Como consecuencia de esta política y de la implementación de nuevos contratos cuya administración era aún desconocida para ambos actores, se sembró un clima de incertidumbre en la industria, que derivó en una falta de inversión en exploración por parte de las empresas privadas. A partir de esas condiciones, la nacionalización permitió incrementar la actividad de explotación de hidrocarburos en Bolivia, alcanzando cifras récord de producción en la historia del país, en especial de gas natural. Si bien se tuvo un incremento importante en los volúmenes producidos de gas natural, esto se debió en gran medida a la inversión realizada en las actividades de explotación, es decir, al desarrollo de campos que ya se encontraban en producción a fin de recuperar la mayor cantidad de reservas existentes. Ello resulta evidente al observar el comportamiento en la producción diaria de los 3 megacampos, Sábalo, San Alberto y Margarita Huacaya, siendo este último el que incrementó en mayor medida su producción. El perjuicio fue para la actividad de exploración, la cual fue descuidada y a la fecha enfrenta a las autoridades nacionales al enorme desafío de no solo reponer el consumo de los últimos años, sino también de incrementar las reservas certificadas, a fin de garantizar el cumplimiento de contratos suscritos con Argentina y el nuevo que se vaya a negociar con Brasil, considerando que el actual contrato vence en el año 2019. El incremento de producción de hidrocarburos provino en una explotación o recuperación más acelerada de las reservas conocidas, poniendo en riesgo la sostenibilidad del sector a largo plazo, porque simultáneamente no existía similar celeridad en la actividad de exploración que permitía no solo reponer con la misma intensidad las reservas consumidas, sino incrementarlas para políticas como la diversificación de mercados. Por otra parte, los nuevos contratos denominados de operación permitieron al Estado, específicamente a YPFB, contar con una participación adicional sobre el 50% que ya había sido conseguido un año atrás mediante la creación del IDH. Continuando con los cambios introducidos en los 44 contratos de operación suscritos en octubre del año 2006, se incorporó en los mismos una participación para YPFB en las ganancias de los contratos de operación. Esta ganancia es calculada con base en un porcentaje variable de un contrato a otro y que depende de la rentabilidad y producción de cada campo. Por ello es que esta mayor participación de la renta petrolera incorporada con los nuevos contratos es variable en el tiempo y según el campo del que se trate. En todo caso, a diferencia del IDH, que es ampliamente redistribuido a gran parte de la población a través de la inversión pública de gobernaciones, municipios y de bonos sociales, esta ganancia de YPFB en los contratos de operación se mantiene en el nivel central de gobierno, porque ingresa a YPFB. En teoría, estos ingresos debieron servir para dar autonomía de gestión financiera a YPFB. Pueda operar como una empresa más e invertir con suficiente holgura financiera en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. La mayor parte de la producción de gas natural es exportada a los mercados de Brasil y Argentina, a un precio que de acuerdo a los contratos de exportación es calculado trimestralmente y que depende de la cotización del precio internacional del petróleo. Entre 2000 y 2013 el precio de exportación de gas natural boliviano sigue la misma tendencia del precio internacional del petróleo. Es así que, en el ámbito mundial, desde el año 2004 se registra un incremento en esa cotización. Por tanto, el precio de exportación del gas natural también aumenta. Esta situación, con sus constantes variaciones, persistió hasta julio del año 2014, cuando el precio internacional del petróleo inicia un franco descenso y, por lo tanto, también disminuye el precio de exportación de gas natural boliviano. En este sentido, el incremento de precios de exportación de gas natural sumado al de producción de gas natural originó un récord histórico en los ingresos por concepto de renta petrolera. El tamaño de la torta a ser repartida creció notablemente y, por tanto, el tamaño de la tajada para el Estado también se vio incrementado notoriamente hasta el año 2014, llegando a un valor de 5.490 millones de dólares. Posteriormente, cuando el precio internacional del petróleo inició una tendencia a la baja, los ingresos para el Estado también empezaron a caer notablemente, afectando también la renta petrolera, que bajó a 3.837 millones de dólares para el año 2015. Son cifras definitivamente impresionantes. La forma como YPFB, los hidrocarburos en nuestro país han ido creciendo en cifras en los últimos años es algo realmente sorprendente y
lo han reconocido los mismos representantes de los partidos de oposición, porque ustedes saben que nuestra oposición en el país, desde que nació la República, ahora que es Estado, siempre es bastante dura y cuestionadora, pero en algo que definitivamente no se entra en debate para cuestionar nada es en el tema de los hidrocarburos, porque definitivamente se ha manejado este tema con mucha delicadeza y con mucha proyección de futuro, y he aquí los resultados. Se nacionalizan los hidrocarburos en Bolivia y comienza a generarse una ola de crecimiento importante que ahora estamos viviendo los bolivianos, con una economía que sigue siendo este año, a pesar de la crisis internacional, la primera en crecimiento económico en la región. Para hablar de los hidrocarburos, pero no solamente hidrocarburos, sino también de energía, hemos invitado esta noche nada menos que al ministro de Energía e Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, que ya se encuentra en el sede Hora 23. Ministro, qué gusto tenerlo acá. Buenas noches. Bienvenido, ministro. Buenas noches, un placer, Víctor Hugo, Paola, de estar con ustedes, compartir en este prestigioso programa. Y bueno, hablar de hidrocarburos y energía, un sector muy importante en la economía nacional. Así que nuevamente agradecido por la invitación. Bueno, uno se pone a recordar los años pasados, antes del actual gobierno, y compara las cifras con las que se tienen ahora y definitivamente nos explica, pero cómo es que se hacían las cosas antes y por qué recibíamos tan poquito y por qué los ingresos por hidrocarburos no representaban tanto en la torta nacional de nuestro país. ¿Qué cambió, ministro? A ver, recuérdanos ese momento histórico tan importante, del antes y después que nace con la nacionalización de los hidrocarburos. ¿Qué cambia en ese momento? Fundamentalmente el decreto de la nacionalización. Usted dijo las cifras, entre 1985 y el 2005, que son 20 años, el Estado Nacional ha recibido una renta petrolera de 4.500 millones de dólares. Un año de Evo Morales, el 2014, la renta petrolera ha sido 4.800 millones de dólares. Entonces, un año de Evo Morales ha sido 20 años de gobiernos neoliberales. Pero si hacemos los 10 años, 2006-2015, son 32.000 millones de dólares. ¿Qué ha cambiado? Básicamente una decisión política y que son pilares fundamentales de esta revolución energética. Y uno de los primeros pilares es la soberanía energética, la recuperación de los recursos naturales. El negocio antes del 2006 era el 82% se llevaban las empresas petroleras transnacionales y el 18% se quedaba el Estado boliviano. Cuando Evo se da cuenta de esos números, de ese imbalance para el Estado Nacional, cambia. Dice 82 para Bolivia y 18 para las empresas. Mucha gente decía en esos momentos, bueno, la inversión se va, las empresas internacionales, las transnacionales, las que operan en Bolivia se van a ir porque no es un negocio. Y ese año, el 2005, la inversión ha sido 240 millones de dólares en el sector de hidrocarburos. Y este año ha sido 2.400, 11 años después, y con la peor crisis de la historia. Este año ha sido la peor crisis de la historia. ¿Por qué? Porque el precio del barril ha llegado en febrero a 26 dólares. Nunca había llegado a esa cifra, a ese monto. ¿Y por qué es importante el precio del barril cuando nosotros no somos exportadores de petróleo? Es que el precio del barril está indexado a los precios de exportación de gas a la Argentina y Brasil. Mientras más alto el precio del barril, más alto nuestros precios a la Argentina y Brasil. Y bueno, hoy han tocado piso y debe ser el año que vamos a tener una renta petrolera mucho más baja de los anteriores años. Pero es otro tema importante aclarar, que en el año 2014, cuando ha sido la renta petrolera más alta, 4.800, Bolivia producía un promedio año 58 millones de metros cúbicos. El 2015, 3.700 afectaban ya el precio del barril y nuestra producción ha sido 58.2 millones de metros cúbicos. Y este año hemos tenido una producción de 58.4. Es decir, la renta petrolera tiene dos variables. Uno es el precio del barril, que está indexado al precio del gas, y el volumen. Entonces, en cuanto a gestión, nosotros hemos sido capaces de tener mayor producción de volumen de gas, pero obviamente hemos tenido el problema
de la caída del precio del barril, que eso era inmanejable hace 2 años. El presidente Morales decía, se espera 2017 61 millones de metros cúbicos diarios de producción de gas y el 2020 llegar hasta los 70 millones de metros cúbicos diarios de gas. Vaya desafío. Así es. Y bueno, el desafío viene desde el 2006. El 2006 Bolivia producía 31 millones de metros cúbicos. Es decir, prácticamente a este año hemos duplicado la producción. Este año algo de relevante ha sido la producción máxima histórica en Bolivia. Es decir, nunca habíamos producido tanto gas. Un día hemos llegado a producir 61.2 millones de metros cúbicos. Entonces, en gestión hemos trabajado bien, hemos sido muy responsables en la planificación. O sea, si se mantenía el precio del petróleo, del barril del 2014, con el nivel de producción que se tenía ahora, pues los ingresos iban por los cielos. Obviamente, hubiéramos tenido fácilmente 5.000 millones de dólares. En este año nosotros hemos cerrado un contrato con Gazprom, que es la empresa más grande del mundo de gas, de 3 convenios de estudio, es 3 oportunidades de ellos que pueden para explorar. Hemos inaugurado la planta aquí en Cahuasi, pero nada fuera la inauguración, sino que hemos cerrado con Total y Gazprom la ampliación de la primera fase. Hoy produce 7 millones de metros cúbicos, seguramente en los próximos meses 10, y la ampliación de la segunda fase a 17. Ese es un acuerdo a través de la ley de incentivos. Hemos cerrado con Repsol y Shell para que exploren megacampos que están en el sur, que es Boyuy y Boicobo, con una inversión de más de 1.000 millones de dólares. Estamos cerrando con Petrobras y junto a YPG para que exploren y exploten otros megacampos, que es San Telmo y Astillero, con una inversión de más de 1.000 millones de dólares. Entonces, atraemos inversión fuerte de empresas privadas y bueno, yacimientos. En este año hemos firmado muchos acuerdos para explorar, me parece que 9. Hay una fuerte actividad sísmica. Entonces, el plan de exploración, que son 60 nuevas áreas, que tiene un potencial de 30 TCFs, está ya en marcha, y a partir del 17, 18, y como dice el presidente, pensamos que el año 2020 estaremos cerca de los 70 millones de metros cúbicos de producción. Ministro, bueno, nos queda absolutamente claro que a los bolivianos nos va a ir mucho mejor mientras más incremente el precio del petróleo. ¿Cuánto está en este momento costando el barril, en cuánto está cotizado el barril de petróleo en este momento? ¿Y cuánto se espera? ¿Cuáles son las proyecciones para el 2017 que nos permitan tener quizá una mayor expectativa por ingresos en materia de hidrocarburos en el país? El barril ha subido sustancialmente, hoy está entre $51 el día de ayer. El día de hoy va a cerrar prácticamente $53, que va a ser uno de los picos más altos. La tendencia es a la alza, ¿eh? Claro, uno de los picos más altos del año. Esto es importante aclarar. La caída del precio del petróleo no es culpa de YPFB, del ministerio, del gobierno, ni la misma OPEP ha podido equilibrar o subir o mantener los precios, pero nosotros hemos tenido medidas creativas, que básicamente es toda la ley de hidrocarburos en el sector del upstream, pero también hemos tenido mucha incidencia a nivel internacional. Nosotros somos miembros del Foro de Países Exportadores, casi todos ellos son los grandes productores de petróleo, y en las últimas reuniones hemos sido invitados a participar en estos encuentros, en estas reuniones de altísimo nivel, donde deciden prácticamente el precio del petróleo. En el último ha sido en Viena, donde ha sido el último salto que ha tenido el precio del petróleo en los países OPEP y no OPEP. Entonces, a partir de esa reunión, la OPEP disminuye 1.2 millones de metros de barriles de petróleo, y los no OPEP 600.000. Entonces, a partir de esa medida... O sea, se reduce la oferta de petróleo para incrementar su costo. Eso es lo que deciden en la OPEP. Es la estrategia más habitual. Esa es la única... Para regular el precio. Regular. Lo que pasa es que había mucha demanda, o mejor, había mucha oferta y poca demanda por la economía. ¿Qué se espera el 2016? 2017. El 2017, perdón. No ha habido inversión en los últimos años. La declinación de todos los campos del mundo ha caído un 5%. Va a reducir 1.2 millones la OPEP, 600.000 barriles la ONU OPEP.
el crecimiento económico de algunos países importantes pareciera que va a subir un poquito, entonces va a haber un poco más de demanda, de manera que se pueda tener el próximo año, el 2017, esperamos que un promedio entre 55 y 57 dólares, que es muy atrayente para el inversor, como también la renta petrolera, especialmente para Bolivia, siempre y cuando que estos precios no alimenten la posibilidad de que Estados Unidos produzca Shell Oil o Thai Oil, Shell Gas o Thai Oil, que es el competidor de este equipo o este grupo de OPEP y no OPEP. Ahora, todos estos avances que se han tenido en este sector de hidrocarburos, todo este crecimiento en general que aporta al crecimiento económico del país, también ha cambiado mucho la imagen de Bolivia ante el mundo, ministro. Como usted ya lo mencionaba, ahora Bolivia es un país que es tomado en cuenta en los distintos congresos, en los distintos eventos, incluso en la toma de decisiones para acuerdos importantes respecto a este sector y acuerdos que se toman entre varios países. Así es. Desde el 2006, que ha sido esta nacionalización, y después todos los resultados que hemos tenido los siguientes años, Bolivia no existía en el mapa energético en el mundo. Hoy sí, el año pasado hemos organizado el congreso más importante de gas y energía de América y el Caribe, que es el OLADE. El próximo año, y es una noticia bomba, vamos a ser sede, y yo no le había dicho la fecha, y es el 20 de noviembre al 24 de noviembre, el Foro de Países Exportadores de Gas. Es tan igual que la OPEP, participan los máximos productores de gas del mundo, todos los ministros, participan casi todos los presidentes, entre los cuales está el presidente Putin, el presidente de Irán, de Qatar. Pues estarán los presidentes de los países exportadores de gas del mundo reunidos en Bolivia entre el 20 de noviembre y 24 de noviembre. ¿Dónde? Santa Cruz. Santa Cruz. Bueno, buena noticia para Santa Cruz. Lo acaba de anunciar el ministro de Hidrocarburos y Energía. Del 20 al 24 de noviembre, Foro de Países Exportadores de Gas a nivel mundial en Santa Cruz. Buena noticia para todo el país. Bolivia existe y definitivamente tomado en cuenta hasta para ser sede, y eso es bueno. Así es. No es... la decisión que ha tomado el Foro de Países Exportadores, que es tan igual que la OPEP, pero en gas. Y el presidente de la OPEP, que es el ministro Qatari Alzada, estará presente muchos presidentes, estarán presentes todos los presidentes de las empresas petroleras y gasíferas del mundo, los CEOs máximos. Entonces es la cita del año del sector de hidrocarburos en el mundo, va a ser en Bolivia. Entonces se connota que Bolivia tiene un peso importante. Este último año hemos sido invitados a todos los foros más importantes del mundo del gas y petróleo, y ya no como oyentes, sino como expositores, y siempre tenemos mucha cobertura en explicar cuál ha sido la revolución energética, cuáles han sido los conceptos, cuáles han sido los resultados, y bueno, frente a esos países que son grandes exportadores de gas y hidrocarburos, Bolivia es un país muy chiquito en comparación de ellos, pero hemos tenido la capacidad de manejar la política del sector muy bien, bueno, obviamente con la línea del presidente Morales. En el siguiente bloque, entre otras cosas, ministro, le propongo hablar de la diversificación de la producción hidrocarburífera en nuestro país, hablar de energía. Entre otras cosas, exportamos ya GLP, sí, ¿no es cierto? Exportamos gas natural licuado, ¿no es cierto? Exportamos fertilizantes. Bueno, vamos a hablar de muchos temas muy interesantes que hacen al fortalecimiento de la economía del país a través de algunas medidas estratégicas de industrialización. Vamos con Mariel en las redes sociales y ya volvemos con el siguiente bloque. Sin duda, hablar sobre hidrocarburos, energía, el crecimiento y la proyección que se tiene para el próximo año es un tema sumamente importante para el país. Por eso esté atento a la entrevista que en el siguiente bloque tendremos más. Vamos a participar en las redes sociales, Facebook Hora 23, Twitter @Hora 23. Veamos las publicaciones. Hidrocarburos, crecimiento y proyección. La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y EPFB cerrará una década histórica en la cual consolidó la industrialización del sector de hidrocarburos. De acuerdo con el ministro de Hidrocarburos y Energía, uno de los principales resultados durante los últimos 12 meses es haber extendido el servicio de gas a domicilio de 40.000 instalaciones a más de 3,5 millones.
Mediante un ambicioso programa de inversiones, el Estado pretende convertir a la nación andino-amazónica en el corazón energético de Sudamérica en la próxima década. Vámonos al primer corte de la noche, enseguida regresamos con más. Llegó el último mes del año y Cristina Spa te ofrece paquetes de fiesta para ellos y ellas. Paquetes especiales para novias y quinceañeras con descuentos especiales. Contamos con 7 sucursales a tu disposición para brindarte el mejor servicio. Visita nuestra página en Facebook para más información. Cristina Spa, profesionales a tu servicio. Estamos de regreso en este miércoles 28 de diciembre para seguir con el análisis de la gestión 2016 junto al ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Alberto Sánchez. Para esto vuelvo al otro lado del set. Y bueno, hablábamos con el ministro de Hidrocarburos sobre las diferencias estratosféricas en cuanto a ingresos derivados de los hidrocarburos para nuestro país entre los 10 años pasados, desde el 2006 para adelante, a los 20 años anteriores, desde el 95 hasta el 2005. Quedó claro, 32 mil millones de renta petrolera que benefician al país entre el 2006 y 2015 y apenas 4.500 millones de dólares entre 1985 y 2005, o sea, en 20 años. Lo que en un solo año logró como renta el gobierno después de la nacionalización de los hidrocarburos. A ver, ministro, hemos hablado bastante del presente, de cómo están yendo bien las cosas y cómo los hidrocarburos tienen tanta musculatura que le están permitiendo a nuestra economía estar bastante sólida, bastante fuerte. Pero lo que yo no logro entender, ¿qué pudo pasar por la cabeza de quienes en su momento hicieron los contratos, ¿no es cierto?, para la exportación de los hidrocarburos en el país, tomando en cuenta que solamente el 18% o 18 de cada 100 dólares producto de la explotación de nuestros hidrocarburos se quedaba para los bolivianos y 82 para los extranjeros? ¿Qué primó? ¿Qué conceptos, qué criterios primaron en ese momento para regalar nuestros recursos como lo hicieron en ese instante? Bueno, yo pienso que esto nace desde la privatización, de tener una empresa pujante en esos años antes de la privatización, una empresa de los bolivianos, de tener 4.000 trabajadores y en la privatización o en la capitalización se quedan con 500. Una empresa totalmente residual. Yo en yacimientos tengo 15, 20 años de trabajo, entonces he visto que... O sea, usted trabajaba en yacimientos. Sí, hace 15 años. 20 años. 15 años debo estar trabajando en yacimientos. Pues yo conozco que verdaderamente el control no lo tenía yacimientos, era una empresa residual. Es decir, era 300 personas que cuando nosotros teníamos que ir a verificar los volúmenes de producción en los campos, en San Alberto, en algunos campos de Plus Petrol, de BG en esos momentos la vertiente, prácticamente el Estado boliviano no tenía la capacidad, o no nos teníamos la posibilidad de que nos hagan entrar a la planta y nos den el reporte diario de la producción. Entonces yo pienso que en esos momentos se regalaron los hidrocarburos, yo no sé qué denominativo, tal vez vende patria podría ser esto, que prácticamente el beneficio de este negocio tan importante se lo llevaba el 82% de las empresas transnacionales. Y hay otras connotaciones, ¿no? Que Bolivia no llevaba el control, que ellos pagaban el tema de regalías, no había IDH, vendíamos gas rico, el gas no se vende por volumen, sino se vende por poder calorífico, y ese gas, mientras más rico, vale más. Y nosotros lo vendíamos al precio del contrato, que es un gas pobre. Yo me imagino, y alguna vez he hecho unos cálculos, que las inversiones que han hecho en esos momentos se han repagado en 4, 3, 5 años. Es decir, todas las inversiones que han hecho esas empresas en explorar, y aparte es otro tema, ¿no? Además que no se han regalado los contratos que favorecían mayor a las empresas petroleras, sino que hemos entregado los mejores campos y campos descubiertos. San Alberto ha sido un campo descubierto, es decir, se ha hecho 9 pozos, el 9 es el San Alberto 9, que es productor de gas, y se le ha entregado a una empresa transnacional un campo descubierto, productor, como no hubiera sido descubierto, es decir, como tendrían que haber explorado.
Lo mismo pasa con Sábalo y lo mismo pasa con Margarita. Los super megacampos hemos sido prácticamente entregados gratuitamente con muchísimos años de exploración, muchísimos años de estudio, que prácticamente YPFB en esos momentos sabía la potencialidad y después lo capitalizan. Y al capitalizar, dice, yacimientos, Bolivia no tiene la capacidad técnica ni económica para hacer las inversiones, hacen las inversiones, le dan el 18% para Bolivia y además que vendemos gas rico. Es una serie de variables que han ido sumando al beneficio de empresas de otros países en desmedro de Bolivia. El país seguía pobre a pesar de semejante riqueza hidrocarburífera, pero no todos los bolivianos estaban pobres. Hay quienes se hicieron bastante ricos producto de esos acuerdos, me imagino, porque para regalar las cosas no creo que lo hayan hecho porque eran solamente buenos amigos. Obviamente que sí, ¿no? Es un tema que llama la atención y bueno, cada uno piensa que esos contratos no han sido prácticamente gratis. Y bueno, la gran mayoría de los gasólogos, como dice Evo Morales ahora, que son los que opinan y los que se oponen y los que critican esta política, ellos han manejado esa época. Ellos han sido los cargos ejecutivos, ministros, presidentes, vicepresidentes, superintendentes del sector de hidrocarburos. Entonces ellos han tenido toda la posibilidad de transformar Bolivia. Pero bueno, ahora cuando ven que verdaderamente hay una política, hay una estrategia del sector hidrocarburos y energía, bueno, son las críticas constantes, pero ellos han tenido la posibilidad y ellos prácticamente han entregado nuestros recursos naturales, han sido los contratos lesivos al Estado, porque no ha habido esa soberanía energética y bueno, consecuentemente otras acciones que han debilitado a YPFB. Cuando debilitan a YPFB dicen los bolivianos no tenemos la capacidad, no tenemos la economía y bueno, son las otras empresas que toman el mando de campos que han sido descubiertos por los bolivianos. Entonces ahora es otra la realidad. Hay muchísimas cifras que yo podría comparar. Una es la renta petrolera. La inversión en el año 90 hasta el año 2005 ha sido, de estas empresas transnacionales, ha sido 5.900 millones de dólares. Del 2006 al 2015, más de 12.000 millones de dólares. Pero yo me centraba, ¿cuáles son los pilares de esta política? Una ha sido la soberanía energética, que ha sido la recuperación. La otra ha sido la seguridad energética en cuanto a volver a ser más inversor en el sector, pero no solamente la inversión, sino que la gestión, la planificación, la visualización, la priorización de los proyectos de exploración que nos puedan dar buenos resultados. El otro pilar es la universalización de los recursos energéticos. El 2005, hacia atrás, solamente había 40.000 instalaciones y eran privadas, había que pagar. Entre el 2006 y el 2015 nosotros hemos hecho más de 750.000 instalaciones, se benefician 3,5 millones de personas. ¿Cuánto le ha valido a nuestro hermano de la ciudad, del campo? Cero. Es decir, todo lo que es redes primarias, secundarias, la acometida, tiene un costo. Este año hemos invertido 145 millones de dólares y hemos hecho 100.000 instalaciones nuevas. De tener una cobertura del 0,6%, ahora tenemos un 37%. Hemos crecido la producción de 31 millones de metros cúbicos a 61 millones de metros cúbicos. Uno de los temas que era importante es la industrialización. Cuando uno vende gas, exporta gas, el gas tiene el GLP, que es el propano y el butano. Es decir, yo le exportaba a la Argentina, le exportaba al Brasil, y ellos mismos, con nuestro mismo gas, nos volvían a vender mucho más caro. Entonces, hoy, con la construcción de las plantas separadoras de Río Grande y Gran Chaco, somos autosuficientes en GLP y somos grandes exportadores de GLP. Hoy exportamos el 100% al Paraguay, un porcentaje importante al Perú,
son ingresos adicionales que tenemos de 85 millones de dólares anuales aproximadamente. En este año se llegaron a un volumen de 104.000 toneladas. 140.000 toneladas. 140.000 toneladas. Así es. Entonces, no solamente somos exportadores de gas, sino de los derivados del gas. Tenemos un contrato para exportar GNL al Perú. En el tema de redes de gas, nos hemos presentado una licitación al Perú para hacer redes de gas en el Perú y abastecer gas. Ese gas es muy posible que sea GNL. Lo mismo pasa con el Paraguay, ese gas va a ser GNL. Entonces, no solamente exportamos gas, GLP, GNL. El próximo año, los próximos meses, vamos a exportar fertilizantes, urea y amoníaco, que también son ingresos nuevos, derivados del gas. Estamos en una fase de licitación de la planta propileno-polipropileno. Seguramente los próximos años van a ser grandes exportadores de plásticos duros, plásticos blandos. Y yo estoy seguro también que los próximos años seremos exportadores de electricidad, que es el otro pilar económico. Imagínense, soñando el año 2025, con la proyección y del precio del WTI, con los volúmenes de producción, una renta petrolera de 4.000 millones de dólares. Pero también vendiendo 9.000 megas, voy a tener una renta petrolera de 2.500 millones de dólares. Entonces yo voy a tener una economía boliviana con dos pilares muy fuertes, que es el gas, los derivados del gas y la energía. Y el otro tema es también el litio. El litio básicamente es energía, es un concepto energético. En estos foros, la tendencia del mundo es, en los próximos años, el combustible de transición es el gas. El petróleo como que se va apagando, son las energías limpias, las energías renovables, y la nueva gasolina del mundo va a ser el litio, porque la batería almacena energía y esa va a ser prácticamente la gasolina. Entonces Bolivia es considerada la Arabia Saudita en los próximos años porque tenemos las mayores reservas de litio. Pero además el litio en los próximos 5 años va a desplazar a todas las tecnologías de generación de energía eléctrica. Es una tecnología que se llama la fusión. Del litio sacan un tritio y generan energía como es el sol, como el plasma. Entonces, la concepción en el mundo va a ser básicamente la energía a través del litio. Y bueno, Bolivia seguramente va a ser mucho más fuerte en el mundo energético que estos años, porque tenemos las mayores reservas del mundo, tenemos un proyecto de litio y seguramente que en los próximos años tenemos que tener el gran reto de ser fabricantes de baterías de litio y trabajar con el tema de la fusión, que hoy tenemos un contrato con Rosatom, que es el Centro de Investigación en Tecnología Nuclear, pero con fines pacíficos, ¿no? Uno es medicina, agroindustria, ciencia, tecnología e investigación. Y los rusos tienen muy avanzada el tema de la fusión, que no tiene nada que ver con los reactores de potencia, porque cuando uno habla de centros nucleares, asocian con Chernobyl y esos proyectos tan complicados. Nosotros no estamos haciendo eso. Nosotros estamos haciendo ciclotrón, que es el gran beneficio del diagnóstico y tratamiento del cáncer, es irradiación gamma para mejorar las semillas y mantener más tiempo nuestros productos agrícolas, y el reactor de investigación, que es básicamente desarrollo, investigación, tecnología, innovación, ciencia. No estamos haciendo reactores de potencia porque los reactores de potencia generan energía eléctrica y bueno, tienen algunas connotaciones que puede haber algún tipo de daño ambiental, pero no estamos haciendo eso. Que seguiríamos en la polémica que impediría que este proyecto esté avanzando como esté avanzando ahora. Sí. Ministro, muy interesante. Lo que nos está dejando claro es que además de hidrocarburos, Bolivia pasa a ser exportador de energía, pasa a ser exportador de litio muy pronto, se diversifica la producción a través de los procesos de industrialización en el país, que es un concepto que hasta hace algunos años no se manejaba en absoluto. Nos cuestionábamos siempre los bolivianos de que solamente exportábamos materias primas, por lo tanto, para siempre los pobres del continente, porque exportamos materias primas, los demás la procesan, nos revenden, como decía usted, nuestros mismos productos ya procesados, y ellos
ellos se hacen ricos y nosotros los pobres. Se ha cambiado aquello. Hoy hay una industrialización de nuestros hidrocarburos y de otras materias primas y se procede a exportar ya productos procesados, elaborados, lo que nos permite mayor sostenibilidad. Así es. Obviamente que en el tema de la concepción de la producción del gas, número uno es el mercado interno. El mercado interno, el año 2005, Bolivia demandaba 3 millones de metros cúbicos y hoy nuestra planificación era 12, pero estamos con 15 millones de metros cúbicos. Es decir, cómo se ha gasificado Bolivia, no solamente en lo que es redes de gas, sino que la industria, la economía ha mejorado. La demanda de energía eléctrica hace 10 años era 700 megas y hoy son 1.400 megas, se ha duplicado la demanda de energía, entonces hemos construido más termoeléctricas, hemos transformado 400.000 vehículos que eran a gasolina y ahora son a GNV, y también el costo ha sido gratis, ¿no? Es el lado social del Estado a través de YPFB para masificar el uso del gas, que era también una de las propuestas del presidente Morales y que la ha cumplido. Algo que menciona, todos los proyectos que hacen las gobernaciones, alcaldías, universidades, usted ve que hay nuevos colegios, nuevos hospitales, las universidades, su infraestructura ha crecido muchísimo, es gracias a los dineros de la nacionalización, ¿no? Es decir, las regalías que son para los departamentos productores y el IDH, que son para todos los departamentos, que es el únicos ingresos que tienen las regiones, son dineros que son del Estado a través de los hidrocarburos, a través de la nacionalización. Pero ministro, hablaba de la inversión hace un momento. Hablamos de un futuro. ¿A cuánto asciende la inversión que ustedes están calculando para poder llevar a cabo esos próximos proyectos y las inversiones que van a priorizar además? Nosotros tenemos un plan. Siempre estamos 15 años, 20 años en nuestra planificación. En el sector de hidrocarburos, entre el año 2016 al año 2025 vamos a invertir cifras astronómicas que nunca hemos hablado, 31.000 millones de dólares. De los 31.000 millones de dólares vamos a invertir 19.000 millones de dólares en lo que es exploración y explotación, que es un reto del Estado, es decir, mayores reservas, mayor producción. Entonces, ¿cuándo hemos hablado en Bolivia de invertir 2.400 millones de dólares por año? En estos próximos 10 años, nuestra proyección, nuestro plan en el sector de hidrocarburos es una inversión de 31.000 millones de dólares. En el sector eléctrico, que crece muy fuertemente, la inversión solo en generación de energía eléctrica va a ser 30.000 millones de dólares. Es decir, hasta el 2025. Hasta 2025. Nuestra empresa, ENDE, va a invertir 30.000 millones de dólares. ¿En qué vamos a invertir en el sector hidrocarburos? Básicamente casi 20.000 en exploración y explotación. Lo restante es en el downstream, que fundamentalmente es un buen pedazo de la torta, la industrialización. En el sector energético estamos haciendo fuertes inversiones. 1.200 millones de dólares que hoy ya se está invirtiendo en la ampliación de las termoeléctricas de Guarnes, Entre Ríos y Yacuiba. Vamos a aumentar más de 1.000 megas. En toda la historia del Estado o de la República, 180 años, no se ha hecho un mega de energías limpias, energías renovables. Hoy tenemos 54 megas de energías renovables. Los eólicos de Colpana, 24 megas de eólicos de Colpana. 5 megas en el solar de Cobija, 15 megas en el ingenio San Buenaventura, biomasa, y los otros son biomasa en otros ingenios privados. ¿Qué proyectamos? Que el año 2020, y que estoy seguro que va a ser mucho antes, vamos a tener casi 600 megas de energías limpias. Es decir, mucho se habla del cambio climático, que es un problema de las emanaciones del dióxido de carbono. Entonces nosotros hoy tenemos una matriz de generación de energía eléctrica que generamos 75% con gas. El gas es una energía fósil, emitimos al espacio 18 millones de toneladas de CO2. Nuestro compromiso, que es el año 2025, que Bolivia pueda tener una generación de energía eléctrica en base de energías renovables, y eso sea el 80%. 20% fósil, 80% renovables. Estamos en construcción de hidroeléctricas como San José, Miguillas y Misicuni. Misicuni está casi
envasando el agua. Estamos en estudios de identificación. El río Madera es una noticia muy importante. ENDE y Electrobras hemos llegado a un acuerdo de hacer un estudio de identificación de una binacional, una hidroeléctrica que se llama el río Madera, 3.000 megas. Bolivia hoy tiene una capacidad instalada de 1.900 megas. Es decir, imagínense el tamaño de proyecto que es. Tenemos en proyecto de estudio de diseño final el BALA, 3.700 megas. Es increíble, y aparte no es un proyecto hidroeléctrico, es un proyecto multipropósito donde se benefician el sector productivo, riego, agua potable. Es un proyecto integral, turismo, etcétera, etcétera. Así es. Tenemos Rositas, el sueño anhelado de los Cambas. Ya estamos en una fase, se adjudica a una empresa, estamos trabajando en la fase final de la socialización, de tener los acuerdos contractuales con esta empresa, que es un crédito de China. La empresa es la que ha construido la represa más grande del mundo, que es Tres Gargantas. O sea, tenemos los antecedentes. Tenemos los antecedentes. En una inversión de $1.100 millones. Y no solamente va a ser energía, 600 megas de potencia, toda esa cuenca tiene más de 3.000 megas, sino que vamos a llegar a 300.000 hectáreas en el Chaco cruceño. Todo el sector de Vapor. Uno de los sectores afectados de manera recurrente por las sequías en el país. Tenemos proyectos eólicos que vamos a licitar inmediatamente, que es San Julián, Dorado y El Guarnes, 100 megas de eólicos. En Tarija de la Ventolera tenemos proyectos geotérmicos, que es Laguna Colorada. Todos los proyectos que acabo de mencionar no son proyectos teóricos, sino que todos están en una fase, unos en estudio de diseño final, otros en construcción y otros que ya están en operación. Ministro, hay un tema que no se nos puede ir en esta entrevista y tiene que ver con la subvención a los hidrocarburos, al precio del diésel, al precio de la gasolina. Un verdadero dolor de cabeza hasta hace algunos años, hasta ahora en que ya comenzamos a producir gasolina y por lo tanto dejamos de importar mucha de aquella que nos entraba todos los años desde otros países. ¿Cómo estamos en la materia? ¿A cuánto asciende en este momento la subvención a los hidrocarburos y cuánto ya estamos produciendo para dejar de seguir importando esas cantidades? Muy buena pregunta. Bolivia ha llegado a tener una subvención casi de $1.000 millones anual, por concepto de subvencionar fundamentalmente gasolina, diésel, en algunos momentos GLP. A partir del 2009, cuando se trabaja en un plan, ¿qué hacemos? Hacemos este programa de conversión de vehículos de gasolina a GNV. Hay casi 400.000 vehículos que son convertidos, entonces ya no consumimos gasolina, consumimos un gas que lo tenemos en abundancia. El otro ha sido ampliar las refinerías. Las refinerías hemos invertido en las dos más de $500 millones. Entonces hemos aumentado la capacidad de producción tanto de gasolina como diésel. El otro aspecto fundamental ha sido que hemos empezado a producir más gas y el gas va asociado a los líquidos. Entonces cuando yo produzco más gas, produzco más condensado, más petróleo. Y al tener más petróleo y más condensado, yo puedo tener una capacidad de refinación que ha sido ampliada por esta inversión de $500 millones y tengo mayor producción de gasolina y diésel. Y otro de los efectos importantes de estos últimos años, y ese es el beneficio de la caída del petróleo, es que los precios de la gasolina y del diésel han bajado en proporción a la caída del petróleo. Entonces hoy estamos en una subvención de menos de $300 millones. Tenemos un tema pendiente que es el diésel. El diésel para nosotros es complicado porque no tenemos campos petroleros de petróleo pesado. Estamos haciendo fuertes inversiones en exploración. Hemos encontrado un campo en Santa Cruz que prácticamente hemos duplicado las reservas de petróleo. Estamos haciendo sísmicas actualmente en Madre de Dios, en Río Beni, que es La Paz, Beni, Pando, en el norte. Y seguramente si son exitosos estos proyectos y si nos va bien, vamos a tener producción de petróleo y ya tendremos que pensar en construir otra refinería
para ser autosuficientes. La idea es ser autosuficientes. Hoy somos autosuficientes en gas, somos autosuficientes en GLP, somos casi autosuficientes en gasolina. Nos falta una brecha muy chiquita. Y bueno, el tema del diésel, hay otra política también que es la conversión de vehículos de diésel a GNL. Entonces estamos trabajando en exploración, pero también en la conversión, y esperemos que en pocos años seamos autosuficientes en todo lo que es combustibles. Bien, ministro. Yo espero realmente que hayamos tocado varios de los temas que estaban en la expectativa y en la curiosidad de los televidentes. Por ahí se nos ha ido alguno, pero esperamos tenerlo en otro momento acá con nosotros, ministro, para seguir desarrollando este tema. 80 años de YPFB, toda una historia. Y por lo que dice usted, por lo que dice el gobierno, los 10 años más importantes de esta empresa se los ha vivido precisamente en esta última década, y también una historia definitivamente llena de desafíos y de logros para los hidrocarburos en nuestro país. Ojalá y las cifras mejoren siempre, ministro, porque mejoran el tema de los hidrocarburos todavía más, mejores resultados, mejor le va a la economía boliviana y al bolsillo de los mismos ciudadanos bolivianos. Ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Arce Sánchez, gracias. O Luis Alberto Sánchez, gracias por haber estado con nosotros esta noche en Hora 23. Gracias, ministro. No, muchísimas gracias. Usted lo ha definido y ha concluido el programa de la mejor manera. 80 años. Yacimientos ha tenido épocas. En 1926, el primer pozo exploratorio o de producción de petróleo en Bermejo. Pasa a Sanandita. De Sanandita pasa a Camiri. De Camiri vuelve la actividad al Chaco tarijeño. Y hoy la actividad en estos últimos años no solamente es el Chaco o zonas puntuales, sino que estamos explorando en La Paz, en Beni, en Pando, en Cochabamba, en Santa Cruz, en Chuquisaca, Tarija. Y bueno, por las cifras que hemos mencionado, yo pienso que la época de oro no ha sido la de Camiri, que siempre se señala, sino que es estos últimos 10 años, y seguramente que la época no solamente de oro, de diamante, de zafiro, serán pues los próximos años. Agradecerle a ustedes por la oportunidad que me dan de hablar del sector hidrocarburos, y muchísimas gracias. No, que sea enhorabuena y vayamos para bien siempre. Gracias, ministro. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa con las noticias más destacadas de esta jornada. Ya volvemos con el tercer bloque de Hora 23. Según la Fuerza Anticrimen, los meses de noviembre y diciembre fueron los que más se registraron personas desaparecidas, la mayoría adolescentes que muchas veces salen de casa por problemas de rendimiento académico. Movimientos sociales afines al partido de gobierno continúan con el trabajo estratégico para la repostulación del primer mandatario para el próximo periodo. Esta mañana se reunieron en la vicepresidencia. Más de 700 kilos de carne de res de las empresas frigoríficas fueron decomisadas por Intendencia Municipal de la Ciudad del Alto. Este producto estaba en mal estado. En la ciudad de Cochabamba capturaron a un hijo que era buscado por el delito de tentativa de feminicidio contra su madre. El mismo habría pretendido asfixiarla con una bolsa. Diputados de oposición creen que el gobierno oculta información sobre el caso Lamia, porque según ellos existirían más involucrados como la de un empresario venezolano español. Los diputados masistas esperan un informe oficial. Turquía y Rusia acuerdan plan de alto el fuego para toda Siria. La medida deberá entrar en vigor esta medianoche, informó la agencia de noticias turca Anadolu. Llegamos al tercer bloque del programa. Agradecer a todos nuestros seguidores por haber participado de gran manera en nuestras redes sociales. Sígalo haciendo en nuestro Facebook Hora 23 y en nuestro Twitter @Hora 23. Nos reencontramos mañana con otro tema interesante. Buenas noches, Bolivia. Bueno, buenas noches, Mariel. Bueno, resulta muy interesante el tema de los hidrocarburos, ¿verdad? Ya pensando a largo plazo, hasta el 2025, lo decía acá el ministro de Energía e Hidrocarburos hace unos momentos, se va a invertir 31.000 millones de dólares. Es una cifra realmente escalofriante. Nunca antes se había hablado de cifras de esa magnitud, y 19.000 irán al tema de la exploración y explotación, y 10.000 a la industrialización. Todo un desafío para generar sostenibilidad en la economía nacional y una proyección de desarrollo que realmente nos permita a los bolivianos salir del fondo donde muchas veces hemos creído haber estado siempre. Buenos datos en hidrocarburos, quizá lo mejor en lo que nos va en nuestro país en los últimos años.
Priorizar las inversiones en lo que se refiere a la exploración de hidrocarburos son los principales objetivos, es uno de los principales objetivos en los próximos años y uno de los principales pedidos del presidente Evo Morales. Así es, yo creo que los resultados van a ser muy interesantes, ojalá, porque como le decíamos al ministro, le va bien a los hidrocarburos nuestros, nos va bien a todos, así que mucha suerte, que le vaya muy bien, ministro, y toda su gente a hacer un buen trabajo. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Chao Bolivia, fuerte abrazo para todos. Adiós, amigos. Chao.